El PSOE guarda una gran cantidad de ideología muy similar a la de la ETA. Socialista, antifranquista, antiimperialista y no sé cuántas cosas más. Y los dos, la ETA está contra España y el PSOE no le importa mucho España, porque el PSOE tiene una idea, como decía Julián Marías, tiene una idea negativa de la historia de España, ¿no? Entonces todo eso se ha conjuntado para llegar a la situación en que estamos hoy. O sea, llegaremos a hacer el juicio político del PSOE y ver hasta qué punto ha sido nefasto en la historia de España, ¿no? La transición de cristal es el título del más reciente libro de este historiador sin complejos, que es Pío Moa. Pío Moa es un especialista en desmontar, en deconstruir, en destrozar mitos y tópicos de la historiografía española. En el Hotel Puerta de Toledo, Pío Moa nos recibe a Periodista Digital para poder hablar de los temas más importantes de este libro. Gracias por recibir a Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, el libro es en realidad una ampliación del último capítulo de la nueva historia de España, que trata de la España democrática, ¿no? Y la involución que se produce a partir de 2004, es decir, involución, es decir, deterioro o retroceso en la democracia española, ¿no? Una de las cosas que me di cuenta, cuando empecé el libro, es que se había mitificado de una manera extraordinaria la transición. Mitificado en el sentido de falseado. Es decir, la mayor parte de los relatos sobre la transición no tratan el carácter del régimen anterior, o lo tratan de una manera muy tópica, y eso es ya un fallo muy grave, porque la transición se hizo desde el régimen anterior, se hizo desde el franquismo y no contra el franquismo. En general, los relatos que hay sobre la transición son bastante buenos en lo referente a los hechos que cuentan, pero son muy malos en general, y siento decirlo así tan crudamente, en relación con el análisis de esos hechos. Los hechos no están analizados. Casi nunca vemos un análisis del papel de la Iglesia, por ejemplo, en la pretransición. Casi siempre se falsea la realidad de la oposición antifranquista, que fue antidemocrática, mucho más antidemocrática que el franquismo, el papel del Partido Comunista, que en aquel momento fue bastante razonable, mientras que el papel del PSOE fue extremadamente irracional. Era un partido que entonces venía con la autodeterminación, un partido casi etarra, porque a pesar de ello, el Partido Socialista tenía una imagen moderada, a pesar de que no lo era en aquel momento sus ideas o sus cosas, ¿no? Lo que pasa es que era también muy impotente, porque ¿Cuándo se produce el clic del PSOE en esos años, cuando se da cuenta de que por ese camino de volver a lo que era, de demonizar la etapa franquista y en consecuencia empezar a cambiar, dejar la etapa marxista y volver hacia algo más moderado? Nunca se dio cuenta del todo. Es decir, el PSOE fue un invento en gran medida. El PSOE no era nada al empezar la transición. Eran cuatro gatos, no habían hecho oposición al franquismo ni nada, ¿no? Pero fue una creación, en cierto modo, de la prensa, del propio franquismo, que les permitió reorganizarse, de la socialdemocracia alemana. Es decir, de repente un grupo de personas que no representaban nada reciben un apoyo increíble del exterior y del interior. De Alemania, de Francia, de Estados Unidos, en fin, de México, de Venezuela, de todas partes, ¿no? Y de España misma, ¿no? La prensa, sobre todo, le crea una imagen fascinante, ¿no? Que no tenía nada que ver con la realidad ni con la historia real del PSOE. El franquismo había olvidado al PSOE y había centrado toda su crítica y su ataque en el comunismo. Entonces, el Partido Comunista, que era más razonable en ese momento, acepta todo, pero lo acepta porque se veía en inminente peligro de no ser legalizado y de que el PSOE le comiera sus posibles votantes, etcétera, ¿no? Entonces en ese momento acepta todo. Pero la imagen que tenía el Partido Comunista seguía siendo una imagen muy extremista, mientras que la imagen, a pesar de que en aquel momento era moderada, mientras que la imagen del PSOE era moderada, a pesar de que en la práctica estaba siendo muy extremista. Otra cosa es que no tenía fuerza para llevar a cabo sus tonterías, ¿no? Porque eran tonterías políticamente, ¿no? Vamos un poquito más atrás. ¿Por qué Franco nunca se fió de Don Juan y sí de su hijo Juan Carlos como persona relevante para conducir el posfranquismo? Sí, bueno, Franco tuvo una experiencia muy mala con Don Juan al terminar la Segunda Guerra Mundial,
Y cuando don Juan se puso, que había estado casi de parte de los nazis, se pone parte de los aliados, conforme estos ganan, y consideró que era un hombre sin carácter, un hombre que no tenía posibilidad en fin, de asentar un régimen, o sea, que volvería a una situación como la de la República, ¿no? Y en cambio Juan Carlos pues consideraba que era un hombre suyo, en cierto modo, se había educado bajo su régimen, había jurado los principios del movimiento, que por cierto nunca juró la Constitución, y entonces creyó que era una persona que le iba a heredar en buen sentido. Lo que ocurre es que también Franco no tenía yo creo que no tenía muchas esperanzas de que el régimen continuase. Él lo hubiera preferido, sin duda, pero se daba cuenta de que estaba cambiando todo y de que sin él no era posible siquiera, digamos, mantener unidas a las familias del régimen. ¿Por qué cierta prensa de ese momento dejaba caer orígenes oscuros sobre el surgimiento de los Grapo? Bueno, la prensa en general, esa prensa que hablaba del Grapo como origen oscuro, era la misma que aplaudía a la ETA, ¿no? Porque no hay que olvidar que una parte importante de la prensa en la época franquista era partidaria de la ETA. Esto lo confesaba Juan Tomás de Salas, pues... Capítulo 16. Sí, el 16, etc. Y era así. O sea, aunque se decía que no había libertad de prensa, el hecho es que había una prensa más radical todavía que ahora en algunos aspectos, ¿cómo ¿no? pudieron Procomunista, ¿no? ¿Cómo pudieron ver en esos jóvenes a unos héroes idealistas que después le iban a dejar la política en manos de los partidos? ¿Cómo pudo haber tanta ceguera frente a eso? Bueno, hubo ceguera y no ceguera. Ellos creían que efectivamente los etarras eran unos jóvenes idealistas, un poco muy ingenuos, que hacían el trabajo sucio, que luego ellos aprovecharían de ese trabajo sucio, ¿no? Pero se equivocaron. Es decir, se creían muy listos y muchas veces la gente cuando se cree muy lista pues resulta muy tonta. Aún así, esa simpatía hacia la ETA persistió durante muchos años, hasta el punto de que desde que llegó al gobierno Rodríguez Zapatero, el gobierno ha ofrecido a la ETA el oro y el moro contra el Estado de Derecho, contra la democracia, contra la unidad de España y todo. Entonces... Porque asociaban la idea de ETA como antifranquismo también, ¿no? Claro, hay un aspecto fundamental en esto y es el antifranquismo. El antifranquismo nunca fue democrático en España. Es una cosa curiosa, se ha presentado como democrático, nunca lo fue. En un momento determinado hubo otras reformas políticas, ¿no? Sí. La de Fraga, la de Torcuato Fernández Miranda y la de Suárez. ¿Cuál cree usted que, echando la vista atrás, hubiese sido la más apropiada para ese momento? Creo que la de Fraga era la más adecuada. La de Fraga era una reforma en que simplemente se establecía por medio de leyes la democracia normal, pero sin dar pie a la oposición a que la hiciera suya, es decir, al rupturismo. Y además lo estaba consiguiendo, la oposición estaba aceptando. Intentó al principio desestabilizar la situación, pero fracasó. Fraga lo hizo fracasar. Pero el problema es que Fraga era un personaje con una personalidad muy fuerte. Y el rey quería una reforma que se uniera a su nombre y no al nombre de Fraga. Yo creo que esa es la base del problema. En consecuencia, Torcuato Fernández Miranda, que le proponía una reforma a su gusto, porque Torcuato aceptaba permanecer un poco tras las bambalinas, ¿no? Pues esa fue la adecuada para el rey. Pero Suárez, una vez conseguido el referéndum, empezó, porque el referéndum fue boicoteado por toda la izquierda y no les sirvió, no les valió de nada. Pero una vez conseguido esto, Suárez empezó a sentirse dadivoso, a derrochar realmente el capital político heredado del franquismo, que era el capital por una parte de la prosperidad y por otra la reconciliación, porque ya no existían, desde hacía muchos años, no existían aquellos odios que hundieron a la República. Entonces, Suárez, que por otra parte no conocía la historia, creyó que los partidos nacionalistas, separatistas, el PSOE, etcétera, que se les podía comprar, ofreciéndoles muchas dádivas, vamos a decir, muchas concesiones, pero que así se integrarían en una política más nacional. Bueno, Fraga de alguna manera también cayó en ese error, ¿no? Tiempo después, cayó, ¿no? Posteriormente, sí. Fraga se dejó llevar por la misma vía, la evolución de Fraga no ha sido muy buena, esa es la verdad.
¿Cómo ve ahora este proceso actual de beatificación de Suárez? Bueno, Suárez salió, como él mismo decía, salió completamente desprestigiado cuando dimitió, ¿no? Él mismo lo reconocía, ¿no? Además, con un PSOE que lo había machacado, vamos, de una manera salvaje. ¿Fue traicionado por el rey Suárez? No, yo creo que Suárez estaba llevando una política tan errática y tan mala que consiguió pues, irritar a todo el mundo. A la izquierda, a la derecha, a los militares, al rey, en fin, a todo el mundo prácticamente, ¿no? En aquel momento, en el momento en que dimitió, todo el mundo estaba de acuerdo en que se fuera de una vez. Realmente hubo errores muy graves en la transición, empezando por la forma en que se hizo la Constitución y otras cosas, ¿no? ¿Pudo haber una Constitución mejor? Usted tiene un capítulo que se llama La Constitución defectuosa. Indudablemente, indudablemente. En aquel momento, entre Suárez y Fraga tenían la mayoría absoluta, ¿no? Pero Suárez optó por entenderse con el PSOE y marginar a Fraga. Y eso implicó también hacer concesiones como lo de las nacionalidades, como lo de la transferencia de competencias del Estado a las autonomías, que quedaba abierto, lo cual significaba no cerrar el Estado a las autonomías, significaba crear una situación en la que no se sabía por dónde se podía seguir. Esto, con una clase política realmente seria, que España, por desgracia, no ha tenido, o ha tenido en muy pequeña medida, se podía haber corregido. Pero claro, en lugar de corregirse, eso ha dado lugar a un camino que nos ha conducido a esta situación de las autonomías de segunda generación y demás, como les llaman, ¿no?